Jaime Durán Barba, Santiago Nieto. La política en el siglo XXI, arte, mito o ciencia. Capítulo 2. El método científico y la política. El desarrollo de la ciencia solo fue posible a partir de que la experiencia empírica se demostró más poderosa que las teorías metafísicas. El método científico se asentó en la lógica desarrollada por los griegos y estableció normas para dirimir las contradicciones y acumular un conocimiento cada vez más objetivo, sofisticado y perecible. 1. El método científico. En las últimas décadas, el método científico se convirtió en el patrón de comportamiento normal en todo lo relacionado con la tecnología y con las actividades cotidianas de la población. Cuando un empresario quiere iniciar un negocio, no recita mantras, ni lee el Corán, sino que contrata un estudio de mercado. Todos los días se hacen encuestas en los colegios, los condominios, los programas de televisión, por cualquier motivo. Desde la más tierna edad los niños manejan computadoras y se ponen en contacto con la tecnología, que es un componente natural de su realidad. Cientos de miles de jóvenes estudian investigación, estadística y comunicación en las universidades del mundo. Existen asociaciones importantes como la WAPOR, World Association for Public Opinion Research, que reúne a miles de investigadores de la opinión pública que celebran congresos y seminarios. Cuando llegan las elecciones, en todos los países las encuestas ocupan el centro de la discusión. Muchos demandan que adivinen el futuro, a veces aciertan, a veces no, pero algunos políticos y periodistas las usan para mentir o para hacer análisis improvisados, porque carecen de la formación necesaria para estudiarlas, y después las culpan de sus errores. El caso más patético se presentó durante las elecciones norteamericanas de 2016. En las que las encuestas estuvieron bastante acertadas, pero el Círculo Rojo tomó algunos de sus datos para decir que ocurría lo que quería, que iba a ganar Hillary Clinton. Después se enojaron porque su incapacidad para interpretarlas no les permitió prever lo que sucedería. En América Latina, la mayoría de los que hacen o estudian la política han quedado atrapados en paradigmas arcaicos, anteriores a la revolución tecnológica. Viven en la etapa precolombina del conocimiento. Pretenden analizar la sociedad guiados por su iluminación y la exégesis de textos de autores a los que veneran. Cuando el análisis técnico contraría sus supersticiones, se aferran a la fe e ignoran la información empírica. En el colmo del ridículo, a veces hacen su campaña atacando las encuestas. En algún caso, un candidato pintoresco tuvo como lema "Voten por mí" para derrotar a las encuestas. Como era de esperarse, no llegó al 3% porque la gente normal tiene en su vida problemas más importantes que la angustia que le produce al candidato como le va en las encuestas. Si algún astrónomo dijera que conoce todo lo que ocurre en el universo, y que no se deben hacer más observaciones porque es suficiente con su sabiduría, sería objeto de mofa. Cuando un político comenta que no necesita de estudios porque lo mejor es corretear por las calles consiguiendo y repartiendo plata y favores mientras miran lo que sucede, algunos lo toman en serio. Objetivamente el más anticuado tiene mayores probabilidades de perder. Creerse demasiado sabio es una señal de ignorancia y, como decía un célebre jesuita, tener las cosas muy claras es propio de los tontitos. En este capítulo reflexionaremos sobre la metodología del trabajo científico y la política, tomando ideas de Jorge Wagensberg, físico catalán, autor de varios libros apasionantes sobre la relación entre la ciencia y otras ramas del conocimiento. También nos valdremos de algunos conceptos del texto de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Finalmente nos apoyaremos en obras de Carl Sagan, divulgador científico que reflexionó acerca de la ciencia, la astronomía y la política en varios libros, sobre todo del escepticismo, y sus textos Un punto azul pálido, una visión del futuro humano en el espacio y el mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. 11 En este, Sagan presenta el kit del escéptico, un buen instrumento para detectar las falacias que nos impiden pensar en forma correcta, que retoma algunos temas filosóficos que se plantearon en la Grecia clásica. 2. Kuhn. Las revoluciones científicas. Thomas Kuhn fue un físico, historiador y filósofo de la ciencia, autor de La estructura de las revoluciones científicas, 12, un libro en el que afirma que las ciencias no se desarrollan solo a partir de la acumulación metódica de conocimientos a lo largo del tiempo,
sino también por el impulso de lo que él llama revoluciones científicas. En todas las ciencias hay períodos en que la comunidad que las cultiva comparte una constelación de creencias, valores, técnicas y sistemas de verificación que permiten acumular los conocimientos que se producen dentro de lo que Kuhn llama un paradigma. El paradigma existe cuando una comunidad científica está de acuerdo en trabajar dentro de ciertos procedimientos y métodos de verificación, y la comunidad científica no es otra cosa que un conjunto de personas que comparten el paradigma. Las ciencias evolucionan gracias a la acumulación de episodios y experiencias dentro de estos paradigmas, sin los cuales su trabajo carecería de coherencia y sentido. Pero hay otro tipo de evento que está más allá del progreso acumulativo de los conocimientos, cuando un descubrimiento o acontecimiento pone en cuestión aspectos importantes del paradigma dominante. Se producen revoluciones científicas que obligan a los investigadores a construir un nuevo paradigma. Muchos astrónomos trabajaron y sistematizaron conocimientos dentro del paradigma que estuvo vigente antes de la revolución copernicana. Cuando hubo evidencias de que la Tierra giraba alrededor del Sol, no solo se cuestionaron algunos conceptos y observaciones, sino que colapsó el sistema. Había que repensar toda la astronomía partiendo de que la Tierra existía en un universo más amplio que no era geocéntrico. Cuando se extingue un paradigma no se vuelven a discutir determinados conceptos porque pierde sentido la polémica acerca de si son o no correctos. Si en la actualidad alguien organiza un seminario acerca de la validez de las observaciones y teorías de Leo Ayatius, que sostuvieron que los anillos de Saturno están conformados por el santo prepucio de Cristo, va a tener pocos asistentes. Fueron interpretaciones razonables dentro del paradigma de otra época que está superado por la astronomía actual. Tampoco alguien organizaría un seminario sobre la vigencia de la astronomía anterior a Hubble. Desde que este científico descubrió que existían las galaxias perdieron vigencia otras teorías que explicaban el comportamiento de las nebulosas. Cuando en el campo de la ciencia se supera una hipótesis, esta queda descartada para siempre. Sin embargo, en el campo de la política, algunos siguen interpretando la realidad basándose en teorías sociales que chocaron totalmente con la realidad. No hay ninguna razón para suponer que teorías creadas al calor de los estremecimientos que produjo el surgimiento de la sociedad industrial sean útiles para entender la realidad social que surgió gracias al impacto de la revolución de las comunicaciones. Kuhn dice que el trabajo científico no tiene sentido si se dedica a demostrar la vigencia de viejas teorías, sino que está para buscar de manera incesante la innovación. Un buen astrónomo trata de descubrir nuevos eventos dentro del paradigma vigente y también encontrar algo tan nuevo que rompa los esquemas y provoque una revolución. En la comunidad científica los mejores no son los que impiden que se hagan nuevos descubrimientos, sino aquellos que viven de modo intenso la aventura de buscar nuevas facetas del conocimiento. En el campo de las ciencias sociales prima el pensamiento conservador, a pesar de que en forma periódica se derrumban sus paradigmas. Siempre existen devotos que se mantienen leales a los textos mágicos y siguen reinterpretando a Marx, Gramsci o Trotsky, tratando de encontrar en qué párrafo de sus textos se esconde la palabra Pokémon para demostrar que su pensamiento está vigente. Hasta que se consolidaron las ideas iluministas, la mayoría de los pensadores creía que Dios escogía qué dinastía tenía el derecho divino a gobernar en su nombre. Cuando se independizó la América española, los fundadores de nuestros países buscaron reyes que nos gobernaran. Manuel Belgrano creyó que Dios gobernó la América precolombina con la dinastía inca y propuso que se proclamara rey de la Argentina a Juan Bautista Túpac Amaru, descendiente del último inca. El entusiasmo por los incas fue notable. La Argentina es casi el único país latinoamericano que tiene en su bandera el sol de los incas, aunque no fue parte del Tahuantinsuyo. Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, quiso fundar un solo país que comprendiera toda Hispanoamérica, también gobernada por un soberano inca. México nació como imperio y en los primeros años muchos aspiraron a que un príncipe Borbón gobernara su país. Juan José Flores, primer presidente ecuatoriano, se puso en contacto con la reina María Cristina de Borbón para que su cuarto hijo, Agustín Muñoz y de Borbón, fuera proclamado rey del Ecuador con la intención de conquistar después el Perú y el Alto Perú. Todas las discusiones acerca de si Dios gobernó América a través de los incas o si Agustín de Iturbide fue un emperador legítimo pudieron ser interesantes en su momento,
pero perdieron sentido cuando cambió el paradigma político y los hispanoamericanos decidimos que nuestros países debían ser repúblicas. 3. El conocimiento científico se asienta en la lógica. La primera brecha que separa la política de la ciencia consiste en que la ciencia es impensable sin las normas de la lógica, que se usan poco en la actividad política. En la lucha política más que razonar se predica y se pretende imponer creencias imposibles de verificar. La ciencia se asienta en la lógica porque no trabaja con doctrinas, sino con hipótesis. El científico no pretende demostrar una teoría, sino contrastar sus ideas con la realidad para confirmarlas o negarlas, y así acumular conocimientos que permitan el desarrollo de la ciencia. Sagan señala que para usar el método científico lo primero que se debe hacer es ordenar los conceptos y evitar los errores de construcción lógica. En el kit del escéptico menciona varias de las falacias que se han estudiado desde la Grecia clásica, para evitar que el discurso tenga errores de estructura. Si solo aplicáramos la lógica, la mayor parte de los análisis políticos y los comportamientos de los candidatos cambiarían de modo radical. Es interesante notar que la cultura que desarrolló la lógica de manera sistemática fue también la primera que concibió la democracia. Los griegos tenían una religión politeísta en la que los dioses se mezclaban con los seres humanos, compartían sus pasiones, amaban, odiaban, sentían frustraciones, poseían un poder relativo. Por eso seguramente se les ocurrió también que lo mejor era lograr que el poder fuera efímero y procediera del pueblo. Algunos de ellos, en particular Aristóteles, creían en la democracia, pero no en las elecciones. Temían que si se elegía a las autoridades terminarían en el poder los más ricos, los más elocuentes o los famosos. Por eso casi no elegían a ninguna autoridad, sino que sorteaban los cargos entre quienes aspiraban a disponerlos. Lograban así el ideal aristotélico de repartir el trabajo de la administración entre todos los ciudadanos y gobernar y ser gobernados por turnos. Para participar del sorteo de un cargo, un ciudadano podría participar simplemente porque era ciudadano, no porque tuviera méritos, antecedentes, preparación, ni una popularidad que se podía conseguir con dinero. Para prevenir el riesgo de que quien ganara el sorteo no tuviera aptitudes para el cargo, el sistema obligaba a las autoridades a trabajar en equipo. La preocupación central de la democracia griega era impedir el monopolio del poder. Nadie se podía reelegir para nada y la máxima autoridad del Estado, el epitastes, duraba en sus funciones un día. En esa jornada presidía todos los cuerpos colegiados, tenía en su poder las llaves del tesoro público y el sello de la ciudad, y recibía a los emisarios extranjeros. Después de esa experiencia nunca podía volver a ejercer la función. Fue tal la rotación en ese cargo que un cuarto de los ciudadanos lo llegaron a ejercer. Uno de los mayores pensadores de ese tiempo fue Aristóteles, quien escribió cerca de 200 tratados sobre metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Pasó a la historia sobre todo por su producción como filósofo y concretamente por sus aportes para el desarrollo de la lógica. En su polémica con otros pensadores, en particular los sofistas, analizó los vericuetos del razonamiento y evaluó algunas de las falacias que constan en el kit del escéptico de Sagan. 4. Las falacias y el kit del escéptico. En lógica, una falacia, del latín, fallacia, engaño, es una forma de razonar que parece conducir a nuevas verdades, pero es defectuosa y puede hacernos caer en el error. Algunas falacias se usan con intencionalidad para manipular a los demás o persuadirlos de conceptos falsos, mientras que otras se emplean sin mala intención o son fruto del descuido o la ignorancia de quienes pretenden argumentar de manera lógica. La falacia tiene que ver con la estructura del razonamiento, no con su contenido. El que un argumento sea falaz no significa que sus premisas o su conclusión sean verdaderas ni falsas. Es posible que las premisas y la conclusión de un razonamiento sean válidas y, sin embargo, que la argumentación sea falaz. Lo que la hace así no es su proximidad con la verdad, sino la inconsistencia del procedimiento lógico. En sus refutaciones sofísticas, Aristóteles tipificó y clasificó algunas falacias sobre las que vuelve Sagan cuando se refiere a este prerequisito del trabajo científico. A continuación enumeramos las que con más frecuencia empobrecen el análisis político. A. Falacia ad verecundiam.
Es una falacia que supone que una idea es verdadera por el peso de la autoridad que la propone. Este argumento fue muy poderoso en el pasado, cuando la gente tenía poca información y quienes controlaban el poder parecían seres sobrenaturales. Cuando el rey decía algo, eso era verdad simplemente porque él lo decía. Esta es la primera falacia de la que se cuida quien aplica el método científico. En la comunidad científica el argumento de autoridad no tiene importancia, aunque provenga de científicos eminentes. Muchos sabios han cometido errores en el pasado y lo seguirán haciendo en el futuro. La ciencia no conoce autoridades infalibles. Los científicos trabajan para descubrir nuevas verdades, ya sea observando la realidad o desarrollando e innovando sus teorías y su metodología de investigación. Cuando un estudioso muy célebre enuncia cualquier hipótesis, está expuesto a que se discutan sus ideas como ocurre con cualquier otro investigador. La observación empírica realizada debidamente puede refutar cualquier teoría e incluso destruir paradigmas. Mientras los brujos son infalibles, los científicos conviven todo el tiempo con la posibilidad de equivocarse, que es inherente a la actividad humana. La metodología de análisis que se usa en la política está más cerca de la magia que de la ciencia. Mantiene vigente el argumento de autoridad, una reminiscencia de una época en que creían que Dios gobernaba el mundo por medio de los reyes y Dios no podía equivocarse. Quienes mantienen posiciones arcaicas sienten que si una persona asume una dignidad política o eclesiástica adquiere poderes sobrenaturales. Les parece posible que un candidato se equivoque sobre un tema, pero cuando se convierte en presidente exigen que sea infalible o aparente serlo. Admiran la tosudez. En la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri algunos analistas dijeron que se había equivocado 2 veces y lo había reconocido, y que el pueblo no aceptaría una nueva equivocación. Ese pueblo desorbitado sobre el que hablaban no existía. La gente tiene más sentido común que los teóricos. En varios estudios de opinión que aplicamos, los ciudadanos apreciaban que el presidente reconociera cuando se equivocaba, ya que les parecía que ese era un síntoma de que no mentía. La gente común es más sensata que algunos analistas, sabe que el presidente es un ser humano y aprecia que sea así. En la campaña presidencial norteamericana ese fue el efecto de algunas de las declaraciones brutales de Donald Trump que lo proyectaron como alguien espontáneo, que enfrentaba a una candidata tan perfecta y fabricada como Hillary Clinton. Mucha gente apreció la franqueza del candidato y rechazó a una dirigente que lucía artificial. En las últimas décadas la gente tuvo acceso a una enorme cantidad de información, desmitificó a las autoridades, desarrolló un sentido común más agudo que el de las élites y perdió el respeto por el criterio de autoridad. No necesita hacer pruebas para saber que sus mandatarios son mortales. David Owen, cuando estudia el síndrome de hubris, conocido como la enfermedad del poder, proveniente del vocablo griego hybris, desmesura, al que volveremos en profundidad más adelante, dice que en la mayoría de los casos el ambiente adulón de los palacios ayuda a que las autoridades se endiosen y tomen decisiones más para satisfacer su megalomanía que para solucionar los problemas reales del país o la gente. Es estremecedora su explicación de la invasión a Irak, que a partir de los trastornos megalómanos de George W. Bush y Tony Blair logró la creación del califato islámico y trajo tantas desgracias a la humanidad. La mayoría de los seres humanos vive en sociedades sometidas a dogmas religiosos y políticos impuestos por personajes que se creen sabios, más allá de sus delirios. La realidad es incierta y cualquier teoría que niegue la posibilidad de cambio es arbitraria. Los proyectos autoritarios se asientan en dogmas y pretenden llegar a sociedades entrópicas. La democracia, en cambio, reemplaza los dogmas con hipótesis y rechaza las supersticiones irracionales, puesto que parte de que toda idea está sujeta al escrutinio de la razón y a lo que resulte de la experimentación. En el siglo XX se desarrolló y difundió la estadística con la que las ciencias sociales dieron un gran salto hacia adelante. Hasta ese entonces un médico eminente podía diagnosticar con solo mirar al paciente, o un banquero exitoso decir que con observar los ojos de los clientes podía saber si alguien era un buen deudor. Actualmente nadie se sorprende cuando el médico ordena que el paciente se haga exámenes antes de diagnosticar o que el banco pida antecedentes y estadísticas acerca del comportamiento de quien solicita un préstamo.
Si un político actúa de manera semejante, los analistas arcaicos lo critican diciendo que un verdadero líder no necesita de estudios porque para eso está su intuición. La verdad es que los mejores médicos y los mejores políticos no son los que poseen más poderes paranormales, sino aquellos que tienen la preparación necesaria para usar formas superiores de razonamiento. Algunas personas cultas que dominan otras áreas del conocimiento, pero no tienen idea de lo que es la política moderna, dicen que las encuestas no sirven porque se equivocan cuando quieren adivinar el futuro y que es mejor guiarse por la magia. Con ese uso inadecuado de la ley de los pequeños números podrían decir también que en los hospitales muere más gente que en los estudios de los sacerdotes umbandas y que por eso es mejor tratar las enfermedades con un brujo que con un médico. Las encuestas son una herramienta compleja que es necesario aprender a utilizar para comprender la realidad. No son bolas de cristal para ver el futuro, pero tienen una base técnica, e incluso las más mediocres contienen informaciones más objetivas que las intuiciones de los políticos arcaicos. En una campaña moderna, el candidato no debe tomar decisiones usando el argumento de autoridad. Él es quien conduce el proceso, pero debe contar con una mesa estratégica que analice con herramientas científicas cuáles son las mejores opciones para la campaña, que discuta informes y estudios basados en información objetiva, y que tenga la mente abierta para analizar distintas posibilidades de acción, incluidas las que no se le ocurrieron o las que contrarían sus gustos. El buen candidato no se rodea de incondicionales, sino de personas capaces de pensar y discrepar. No hay ningún mago que pueda conducir un proceso con el argumento de que yo sé lo que pasa. Las ciencias se han desarrollado y nadie puede pretender saberlo todo, a menos que sea bastante ignorante. B. Falacia ad hominem. El argumento ad hominem, del latín contra el hombre, es otra falacia de la que con frecuencia son víctimas los políticos y analistas arcaicos. En lugar de escuchar y analizar lo que dice alguien, simplemente tratan de refutarlo porque no pertenece a su secta. Entre los científicos como en todas las comunidades, existen personalidades que tienen resistencias y se tiende a rechazar una hipótesis porque quien la defiende es antipático o tiene conflictos con otros científicos. En el caso de la ciencia existen normas de verificación de las hipótesis que están por sobre las peleas personales, que pasan por la observación y la cuantificación, y que finalmente confirman o niegan una hipótesis más allá de quién sea del investigador que la propuso y de los conflictos que mantenga. En el campo de la política, esta falacia impregna el discurso y se resiste a todo argumento. Si un miembro de un partido dice algo, sus adversarios se sienten en la obligación de refutarlo y muchos periodistas, en lugar de analizar el contenido de lo que se expresa, tratan de encontrar los motivos por los que se afirma algo. Cuando alguien enuncia una hipótesis, no entienden el contenido, sino que tratan de encontrar la intencionalidad de lo que se dice. Casi siempre que llegamos a un país y nos entrevistamos con un potencial candidato, este nos indica que sus adversarios son mediocres, ignorantes y corruptos. Este diagnóstico en general no es real, porque quienes son candidatos a dirigir un país o una ciudad son normalmente personas que tienen una inteligencia y habilidades superiores a los de la media. Cuando nos es posible, tratamos de conversar con los demás candidatos para entender sus puntos de vista. Hay que comprender los argumentos de los otros, algo deben representar cuando hay gente que los apoya, aprendamos de ellos. Muy pocos tratan de escuchar y entender el argumento de los otros para saber cuán correcto puede ser y enriquecerse con nuevos conocimientos, una actitud usual en los medios científicos. El fanatismo impide el desarrollo de una política sana. Lo más gracioso es que algunos atacan con pasión las tesis del adversario argumentando que son fruto de la maldad y que sus propias posiciones no tienen componentes emotivos, sino solo racionales. Se enojan mucho cuando se les dice que actúan guiados por sentimientos. A veces la falacia ad hominem se refuerza con supersticiones nacionalistas. Los elementos más conservadores de una sociedad temen al extranjero, recuerdan permanentemente que quien viene de otro lugar no es de los nuestros para devaluar su trabajo y perseguirlo. El nacionalismo exacerbado es común entre personas que tienen problemas con su identidad nacional. Trump es hijo de una inmigrante escocesa, nieto de 2 alemanes y el único presidente norteamericano en 2 siglos que está casado con una extranjera. Adolf Hitler era austríaco,
Tomás de Torquemada era judío y los perseguía. En su momento fueron también detrás de Aristóteles, a quien sus adversarios siempre llamaron el estagirita por haber nacido en Estagira. Muerto Alejandro Magno perdió poder y fue desterrado a su ciudad de origen. En la cuna de la democracia el clima era muy xenófobo para soportar a alguien que había nacido en Macedonia. C. Falacia del hombre de paja. Llamada también falacia del espantapájaros, consiste en deformar los argumentos del adversario tergiversando, exagerando o cambiando sus palabras, para que sea fácil refutarlo. Quien nuece a esta falacia no pretende discutir honestamente los argumentos de su adversario, sino caricaturizarlos para producir un espectáculo que agrade a sus creyentes. Esta falacia es común en la política tradicional que trabaja con doctrinas y no con hipótesis, en donde la fe no deja espacio para el método científico. En vez de estudiar lo que dice el adversario simplemente se lo descalifica con algún apelativo. Hay palabras que se han institucionalizado para eso: neoliberal, comunista, derechista, izquierdista, nazi o cualquier otra de ese tenor. En una variante del espantapájaros, algunos grupos pretenden ser dueños de la patente de propiedad de algunos conceptos. Solo ellos tienen la posibilidad de emplearlos porque ellos monopolizan lo correcto y los otros están obligados a defender tesis que ellos consideran equivocadas. Durante la campaña presidencial de 2015, Mauricio Macri defendió ideas con contenido social que forman parte de su visión del mundo. Los más fanáticos de sus adversarios dijeron que no podía mencionar esos temas porque no era posible que alguien nacido en una familia acomodada tuviera sensibilidad social. Probablemente no habían estudiado la historia de las revoluciones socialistas e ignoraban que ni Fidel Castro, ni Lenin, ni Trotsky, ni Mao Zedong fueron proletarios. Tienen una visión estática del poder. Creen que sus modelos de pensamiento son eternos y cuando alguien se sale de sus reglas lo convierten en espantapájaros. No puede ser real. En la Argentina de 2015 la gran mayoría de políticos y analistas menospreciaron las posibilidades de Macri porque era distinto a los demás candidatos. Sus opositores estaban acostumbrados a que los presidentes fueran abogados, solemnes y oradores que participaran en los ritos de los antiguos partidos. Esas personas lo caricaturizaron porque no cumplía con un estereotipo, sin darse cuenta de que justamente esa era su fuerza. La gente estaba cansada del viejo estilo de los políticos y él supo aprovechar esa ventaja. Mientras sus adversarios daban discursos aburridos y festejaban el aniversario de la muerte de alguien, Macri conversaba con la gente normal acerca de sus problemas concretos. Crear espantapájaros impide comprender la realidad y es nocivo para la democracia. Hay que saber reconocer los méritos de los adversarios y sobre todo comprender el mundo de la gente. Esto no solo es éticamente deseable, sino también práctico. En la mayoría de los casos, los equipos de campaña se dedican a averiguar lo que dicen los otros candidatos y los periodistas, para polemizar con ellos. Cuando nosotros nos integramos a una campaña, pedimos al equipo que la dirige que emplee al menos un 10% del tiempo en analizar los problemas del mundo real y a buscarle soluciones. Cuando nos han hecho caso, las campañas han tenido éxito. El caso del PRO en la Argentina fue excepcional. Sus dirigentes no estaban contaminados por los ritos partidistas. Durante toda una década no emplearon ni siquiera la mitad del tiempo en pensar en lo que decían los adversarios y los analistas. Englobaron las opiniones de las élites usando el término círculo rojo y les dedicaron muy poco tiempo. Esa fue una de las razones de su éxito. No escribimos este texto para la Argentina ni para ensalzar a los militantes de un partido. Contamos una experiencia que puede ser la base de una nueva forma de hacer política en Occidente. Reiteramos, preocuparse de los problemas de los ciudadanos no solo es deseable éticamente, sino que además es útil, porque en la era de las comunicaciones los ciudadanos se informan cada vez más y rechazan las imposturas. La falacia del espantapájaros sirve para explicar algo que ocurrió con un argumento que parece contundente, pero que fue ignorado por quien ahora lo es. En 2009 los analistas decían casi unánimemente que era imposible que Francisco de Narváez derrotara en la provincia de Buenos Aires a una de las listas más poderosas que se han presentado en la historia argentina, encabezada por Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. El sorpresivo triunfo de Narváez produjo un terremoto,
Se dijo incluso que el matrimonio Kirchner huiría a Venezuela y varios pronosticaron que había terminado la era K. Poco tiempo después se recurrió a la falacia del espantapájaros. Para la mayoría de los analistas fue siempre evidente que ganaría de Narváez por la crítica situación económica del país. En 2015 casi nadie apostaba un centavo a que María Eugenia Vidal ganaría la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la mayoría decía que Mauricio Macri hacía una campaña sin sentido, que no ganaría la presidencia. Cuando pasaron las elecciones, el mismo coro que negaba toda posibilidad a Vidal dijo que era evidente que ganaría. Convirtieron en espantapájaros a Aníbal Fernández, sin acordarse de que fue uno de los funcionarios más inteligentes del kirchnerismo, que le ganó las primarias a un buen candidato que incluso tuvo el apoyo abierto del Papa. En la política hay una ley: cuando una persona pierde una elección, se convierte en alguien que nunca pudo haber ganado, incluso para sus apologistas. Falacia de la excepcionalidad. En el campo de las ciencias no caben excepciones, milagros, ni cosas inexplicables. Todo lo que existe se explica a partir de ciertas leyes, y si eso no es así, se deben revisar las normas porque nada puede caer en la excepción. Albert Einstein expuso la teoría general de la relatividad. Stephen Hawking trató de asociarla con la teoría cuántica y teorizó acerca de la existencia de los agujeros negros. Sus trabajos causaron polémica, fueron un aporte al avance de las ciencias, pero tienen que integrarse en una teoría general que pueda incluir todos los descubrimientos que se han hecho hasta la fecha. Cuando la observación reiterada dice que existe algo distinto a lo que era previsible según el paradigma, no cabe alegar que se ha producido un milagro. La presencia de ese evento obliga a nuevas observaciones que lo verifiquen y con frecuencia a la revisión de la teoría. Asimismo, si se enuncia que en la antigüedad ocurrió algo que contraría las leyes de la física, se entiende que ese hecho no pudo haber existido. No es posible que en algún momento el sol se haya detenido para que el día fuera más largo y los buenos puedan derrotar a los malos. Tampoco que Lao Tse haya nacido después de 70 años de gestación, sabio, con el pelo blanco y la piel llena de arrugas. Eso no significa que no respetemos su memoria o que despreciemos el contenido del Tao Te Ching. Lo que podemos decir es que esos acontecimientos no pueden haber sido reales. En las campañas electorales algunos esgrimen el argumento de la excepcionalidad para decir que su lugar geográfico o su partido son únicos, que no se pueden comprender sino desde adentro. La actitud sirve para mantener prejuicios y posiciones irracionales que solo tienen sentido para grupos de personas que piensan de la misma manera, un elemento importante para ir hacia la derrota. Falacia post hoc, ergo propter hoc. Sagan menciona la falacia post hoc, ergo propter hoc. Lo que viene después de esto es causado por esto, que es propia de la falsa causalidad. En la vida cotidiana creemos con frecuencia que cuando un evento ocurre después de otro, el primero causa al que aparece después. Desde nuestra más tierna edad tratamos de explicar lo que nos rodea inventando relaciones causales entre todo lo que pasa. Las religiones animistas se establecen de esa manera, atribuyen a determinados objetos la autoría de acontecimientos que suceden en su cercanía y los veneran para lograr su protección. Para no caer en equivocaciones debemos verificar si en realidad existe una relación entre la variable que parece independiente y la que parece dependiente. Hasta la aparición de la luz artificial, los seres humanos estábamos sometidos al vaivén de las estaciones y del cambio en la duración de la luz. Muchas culturas creyeron que el sol era un dios y se angustiaban cuando el día se hacía cada vez más corto según avanzaba el invierno y parecía posible que se extinguiera. Por eso casi todas las culturas septentrionales celebraron ceremonias en torno al solsticio de invierno, que tiene lugar entre el 20 y el 25 de diciembre de cada año. Según creían los aztecas, Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, su dios más poderoso, quedó embarazada cuando le cayeron del cielo unas plumas de colibrí y las guardó en su seno. Su hija Coyolxauhqui, enojada por la sospechosa concepción, decidió matarla con apoyo de sus hermanos. Cuando estaban por hacerlo, Huitzilopochtli salió del vientre materno con una serpiente de fuego que había tomado forma de hacha y los mató a todos. Cuando degolló a Coyolxauhqui, arrojó su cabeza al cielo, con lo que quedó convertida en luna y él mismo se transformó en el sol.
Algunos pueblos mesoamericanos creían que el 20 de diciembre Huitzilopochtli iba a Mictlán, el país de los muertos, se extinguía, se transformaba en colibrí, y si ellos lo ayudaban, podía volver triunfante el 24 de diciembre. Para que Huitzilopochtli recuperara su poder hacían sacrificios humanos masivos. Todos los años se repetían las ceremonias y los sacrificios en la misma fecha. Llegaba el solsticio, el sol renacía y por lo tanto quedaba claro que los sacrificios humanos eran la causa de que se mantuviera vivo. Todos tenemos cábalas y supersticiones. Algunos temen viajar el martes 13 y ciertos grupos políticos celebran un partido de fútbol o se reúnen en determinado sitio a comer en vísperas de las elecciones para tener buena suerte. Hay candidatos que van a misa para pedir la protección de alguna advocación y otros que se hacen limpiar con brujos indígenas. Todo eso ocurre con frecuencia y es útil para la campaña cuando otorga tranquilidad y optimismo al candidato y a su equipo. La estabilidad psicológica de ellos es central para que todo funcione bien. Pero no hay que caer en la trampa de explicar el resultado de la campaña por la falsa causalidad. En la mayoría de los casos, si las cosas salen bien, el candidato celebrará una misa agradeciendo a una virgen o cumplirá con los beneficios a un dios umbanda. Si salen mal, la culpa será del consultor. Nos pasa lo mismo que a los médicos. Cuando muere un paciente, los parientes entablan un juicio al profesional por mala práctica médica, pero nunca se supo de un juicio a los santos o a los dioses por mala práctica mágica. Cuando trabajamos con el método científico no podemos explicar lo que ocurre gracias a la ayuda de poderes milagrosos. Las explicaciones más simplistas de una campaña electoral adolecen de ese defecto. Suponen que se ganó porque se diseñó un cartel original o porque el partido adoptó un color, sin verificar la relación de causalidad entre ese hecho y el resultado electoral. Es poco probable que un elector que se encuentra desempleado y siente que la sociedad lo excluye se olvide de todo cuando llegue a las urnas y vote por un candidato porque su cartel es rosado. En una campaña que se realizó hace pocos años en México, la misma persona que vendía la publicidad de calle evaluaba su eficacia aplicando encuestas. Cuando empezó la campaña, el candidato era poco conocido. Un mes más tarde, cuando se supo que había subido su nivel de conocimiento, operó la causalidad falaz. El asesor dijo que la identidad del candidato se había incrementado gracias a las gigantografías que vendía. Reiterados estudios han demostrado la baja eficiencia de esa herramienta para incrementar la identidad de un candidato, cuando no están insertas en un plan más general y no se toman determinados recaudos. Los elementos que se habían usado en este caso no tenían nada novedoso. El candidato aparecía elegante y con la mirada perdida en el infinito, como la mayoría de los candidatos que hemos conocido a lo largo de varias décadas. Atribuir el éxito de la campaña a ese rubro no ayudaba al candidato, sino a quienes vendían estos elementos publicitarios. Al terminar la campaña es útil aplicar una encuesta posterior a las elecciones que permita saber por qué votaron los electores, cuáles fueron nuestros errores, aunque hayamos ganado, y cuáles nuestros aciertos, aunque hayamos perdido. Solo la investigación, la cuantificación de todo lo ocurrido, permite generalizar hipótesis que nos servirán en las siguientes campañas. F. Falacia del falso dilema. Cuando se usa a esta falacia se ofrecen dos posibilidades como si fueran las únicas, cuando en realidad existen otras alternativas que no se analizan. La falacia del falso dilema utiliza con frecuencia el operador lógico de manera incorrecta para polarizar las opciones. Elija usted entre el candidato de los ricos o el de los pobres. Con frecuencia, aunque no siempre, las posibilidades que ofrece el falso dilema son los extremos de un espectro de posibilidades. Lo más importante de esta falacia es que al ofrecer algunas opciones lo que en realidad se está haciendo es ocultar otras posibilidades que podrían ser más deseables o más reales. Un falso dilema puede trabajar con más de dos alternativas y seguir ocultando la existencia de otras que pueden ser más importantes. Un ejemplo de ese tipo de falso dilema es el siguiente. Usted prefiere votar por un candidato que suba los impuestos, por otro que baje los salarios, por un tercero que solo suba los impuestos manteniendo los salarios o por otro que baje los impuestos y duplique los salarios. Este es un falso dilema que ofrece varias posibilidades, pero es falaz, ya que más allá de las posibilidades que se ofrecen, hay otras que son menos demagógicas. Esta pregunta, aunque parezca absurda, no es una ficción,
Un partido político intentó llamar a una consulta popular con esas disyuntivas. En casi todos los procesos electorales aparece en televisión algún candidato, militante del extremo de cualquier cosa que, sabiendo que va a perder de manera estrepitosa, anuncia que gane quien gane en las elecciones, perderá el pueblo de nuestro país. Esta es la falacia del falso dilema que llega al absurdo cómico para plantear, existen dos posibilidades, yo el diluvio, como nadie me vota, se viene el diluvio. G. Falacia de la media verdad. Esta falacia cuando se mencionan datos que respaldan una tesis, ocultando al mismo tiempo los que la desmienten. La verdad parcial es la peor de las mentiras. Es una de las falacias que los lógicos clasifican entre las de atención selectiva porque manipula a la persona para que se distraiga con los datos que resalta quien la usa y no en otros que la contradicen. Esto no tiene nada de especial. Nuestro cerebro está programado para funcionar de esa manera. En la psicología experimental se estudia cómo normalmente nuestro cerebro escoge hechos y recuerdos para fabricar un relato y borra los que no son coherentes con él. En el libro El gorila invisible, de Christopher Chabris y Daniel Simmons, 13 y del que hablaremos más adelante, se desarrolla este tema con un gran respaldo empírico, estudiando la fragilidad de muchos conocimientos que sabemos o que creemos saber. Por lo habitual esta falacia no se usa con la intención deliberada de engañar, sino por el deseo de que las cosas sean como alguien quiere que sean o por ignorancia. En nuestra práctica profesional hemos conocido a muchos candidatos que creían tener posibilidades de ganar, a pesar de que los números decían que eso era imposible. Cuando sus deseos se contraponen con la investigación empírica, los más anticuados se refugian en la política de la calle, caminan por un poblado. Se emocionan cuando la gente los saluda, creen que eso significa que van a votar por ellos. No se dan cuenta de que en muchos casos la gente saluda simplemente por educación o novelería. Eso ocurrió siempre, pero se generalizó en la actualidad, cuando todos quieren tomarse una selfie con alguien que parece importante para subirla a su Facebook. En alguna ocasión estuvimos cerca de un candidato al que unos jóvenes le pidieron fotografiarse. El candidato se emocionó. Los jóvenes se tomaron las fotos, y cuando se fue, los fotografiados nos preguntaron a nosotros quién era el personaje. Al consultarles por qué se habían tomado la foto con alguien a quien no conocían, respondieron que parecía ser alguien famoso y que siempre era bueno tener una foto así en Facebook. Todos quedaron felices y también engañados. H. Falacia ad ignorantiam. Esta falacia tiene una estructura lógica negativa. Dice que algo es cierto porque es imposible demostrar que es falso. Los que usan esta falacia no afirman la veracidad de lo que defienden, sino que argumentan que es imposible que se demuestre que están equivocados. Una de las tesis más complejas de la escolástica tenía como tema la transubstanciación. De acuerdo con la teología católica, cuando un sacerdote consagra una hostia, ésta se convierte realmente en carne de Cristo, no de manera simbólica. La filosofía escolástica suponía que todos los seres están compuestos de materia y forma y que cuando la materia cambia es inevitable que cambie la forma. Es imposible demostrar que cuando un pedazo de pan se convierte en carne puede quedar intacta la apariencia, pero tras una serie de vericuetos lógicos, lo que se verifica es que no es posible demostrar que al cambiar la sustancia deba cambiar la forma de manera necesaria. En 1993 el diputado brasileño Joaquim Tildeo Alves, sospechoso de haber participado en un escándalo de corrupción, afirmó ante la justicia que su vertiginoso enriquecimiento se debió a que ganó 221 veces la lotería en un año, gracias a la bondad de nuestro Señor Jesucristo, un argumento que se usa con frecuencia en ese país. La justicia no pudo probar lo contrario de lo que sostenía Joaquim Tildeo, ya que no fue posible demostrar que no había ganado la lotería tantas veces gracias a la protección divina. El funcionario fue absuelto. Y, falacia ad populum. Esta falacia mantiene que algo es verdadero porque la mayoría cree que es verdadero. Al igual que la falacia de autoridad, es una falacia genética, que supone que una idea es válida por la importancia de quien la origina, sea un ser humano individual o un colectivo que fue idealizado por los románticos. El pueblo. Quienes mantienen esta falacia suponen que el pueblo no se equivoca y repiten el adagio vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Si el pueblo es el soberano, entonces siempre tiene la razón.
La falacia es el instrumento de todos los totalitarismos que imponen sus proyectos en nombre de un pueblo difícil de definir y cuantificar. Cada déspota se proclama vocero de este colectivo imaginario al que no le permite ni desarrollar sus puntos de vista, ni expresarlos. Durante miles de años todos creyeron que la Tierra era el centro de todo lo existente. Copérnico y Galileo hicieron observaciones que contrariaban esa tesis. Al pueblo le pareció que estaban equivocados, que trabajaban para el maligno y debían ser perseguidos. Otro tanto ocurrió con la evolución. Cuando Darwin afirmó que descendíamos de otros primates, se enojó la inmensa mayoría de la gente. Aún hoy casi la mitad de los norteamericanos no acepta algo que está comprobado por miles de trabajos científicos. Un buen argumento para descalificar a Darwin habría sido que estaba equivocado porque casi nadie creía en sus insólitas tesis. Casi todos los descubrimientos científicos fueron rechazados por la mayoría, puesto que una de sus características es ser contrafácticos, contrarían la percepción inocente de la realidad. En el campo de la política sucede eso con mucha frecuencia. Gran parte de las hipótesis que tienen una base de investigación sólida contrarían las supersticiones que están difundidas entre políticos y analistas. Durante toda esta última década hemos mantenido constantes choques con el Círculo Rojo argentino porque los conocimientos que adquiríamos contrariaban mitos que estaban instalados en la sociedad. La falacia ad populum es la base del democratismo que proponen algunos para superar la crisis de la democracia representativa con artimañas legales. No se puede decir que algo es verdadero porque tiene en un momento un amplio apoyo popular. Las elecciones y las consultas populares no nos permiten llegar a ninguna verdad, sino que expresan lo que en un lapso determinado creyó o apoyó la mayoría de la población. Esas mayorías son efímeras, cambian con facilidad y esa posibilidad de modificación está en la raíz de uno de los principios más importantes de la democracia, la alternabilidad. Justamente porque el pueblo no es infalible, es necesario que los mandatarios se renueven en forma periódica, dando plenas oportunidades a la oposición para que sea posible el recambio. En la sociedad contemporánea los cambios son vertiginosos. Colaboramos con un gobierno que llegó a una popularidad insólita cuando terminó definitivamente la guerra con uno de sus vecinos, pero cuya popularidad se desmoronó cuando tomó medidas económicas de ajuste que le significaron perder 70 puntos de aprobación en 3 semanas. Los militares y traficantes de armas afectados por la firma de la paz aprovecharon la ocasión para derribar al gobierno. Dilma Rousseff colapsó a las pocas semanas de ser reelegida, cuando tomó medidas económicas de ajuste. El resto fue una larga agonía hasta que fue destituida por el Congreso, acusada de otros temas. El pueblo no es infalible, ni mantiene las mismas actitudes por mucho tiempo. El uso y abuso de consultas populares se respalda en esta misma falacia y al mismo tiempo la desnuda. Si se consulta a la gente si está de acuerdo con que el gobierno duplique los salarios y rebaje los precios de los víveres a la mitad, una mayoría abrumadora estaría a favor de que se tomen ambas medidas al mismo tiempo. Todos sabemos que hacerlo destruiría cualquier economía, pero sería la respuesta del pueblo que nunca se equivoca. Hace pocos años un partido de oposición al gobierno de un país sudamericano exigió que se convocara a una consulta popular para que el pueblo aprobara o rechazara una propuesta. ¿Está o no de acuerdo con que se conceda al gobierno un plazo de 30 días para que acabe con la pobreza? Y si no lo hace, sea destituido de inmediato. No es broma. La posibilidad de esta consulta se planteó. El parlamento de ese país negó su realización por muy pocos votos y de materializarse la falacia de la sabiduría popular habría producido un estropicio. Falacia ad antiquitatem. Esta falacia está emparentada con la anterior y plantea que algo es cierto porque la gente así lo ha creído durante muchos años. En definitiva, algo es correcto porque está respaldado por la tradición. La falacia se asienta en 2 falsos supuestos. Primero, que en la antigüedad, cuando surgió esa creencia, se hicieron las pruebas pertinentes para saber si era o no correcta, aunque se hubiesen hecho. El supuesto puede perder sentido si con el avance de la ciencia el tipo de prueba que se hizo ya no tiene vigencia. Veámoslo con un ejemplo que está debidamente fechado y es muy antiguo. Se cuenta que en 1291 los ángeles trasladaron la casa en la que habían vivido María, Jesús y San José desde Nazaret hasta Croacia para evitar que fuera destruida por los mamelucos.
3 años después, el 10 de diciembre, los ángeles se llevaron la casa a Italia y la depositaron en un bosque de laureles que dio el nombre a la advocación de María que se venera en esa casa, la Virgen de Loreto. Cuando pasaron 8 meses los ángeles sintieron que todavía estaba insegura y tras una breve escala fue depositada en una ruta que lleva a Recanati, el lugar en el que permanece hasta la actualidad. Todos los años se hacen enormes peregrinaciones para rendir culto a la Virgen. Desde hace 700 años se repite la visión de esta historia que tiene los detalles de horas y lugares geográficos en que ocurrieron los milagros, pero no es probable que alguien hace 700 años haya verificado los hechos de acuerdo a los estándares actuales de constatación de un acontecimiento. En ese entonces fue suficiente que un ángel se apareciera a un monje en sueños y le diera fe del milagro para que todos asumieran que la historia fue cierta. En la actualidad somos más burdos. Probablemente los investigadores pedirían alguna foto y el testimonio de personas que vieron lo ocurrido. Se verificaría la capacidad operativa de las empresas angelicales para trasladar construcciones y no faltaría el rudo que los denunciara en alguna agencia estatal por hacer estos traslados sin estar afiliado al sindicato de trabajadores de la construcción, sin autorización del municipio. En conclusión, los viejos métodos de verificación perdieron vigencia en la sociedad contemporánea y nada garantiza que algo sea verdadero porque la gente lo cree desde hace mucho tiempo. K. Falacia ad conditionalis. Es una falacia que se usa reiteradamente en televisión. Todos los días se proyectan programas disparatados acerca de la biografía de Jesucristo, la presencia de alienígenas ancestrales o de la historia de civilizaciones sofisticadas que habían existido antes de la Edad del Bronce. Las versiones de estos hechos se exponen sujetas a la falacia ad conditionalis, que plantea una condición indefinida que no se puede verificar. Se usan términos sujetos a una condicionalidad difusa, como si fuese cierto, muchos dirían, habría, o se mencionan a personajes bizarros para dar verosimilitud a sus disparates. Dicen con frecuencia, los científicos especializados en civilizaciones alienígenas afirman que, quienes difunden la pseudociencia utilizan este formato, presentan sus trabajos desde un supuesto incierto y desarrollan contenidos sin sentido. Expresan frases como si fuese cierto que los alienígenas participaron en la construcción de las pirámides mayas. Se explicaría la biografía de Quetzalcóatl de una manera determinada, o si los hijos de Jesús y María Magdalena hubiesen vivido en Francia, el Santo Grial estaría en tal iglesia. Lo que se afirma tendría sentido si se puede comprobar la premisa que lo condiciona. Pero eso no se puede hacer debido a la construcción falaz de la proposición que da por supuesto que Jesús y Magdalena tuvieron hijos o que hubo alienígenas que convivieron con los mayas. Esos términos aparecen también con frecuencia en los titulares de noticieros o en artículos sobre la política, con especulaciones que no tienen la menor relación con la realidad. Hay medios que dicen que se conoce de buena fuente que el presidente de la República está ansioso por algún tema que quienes tratan cotidianamente con él saben que nunca se lo ha planteado. Con mucha frecuencia se citan entre comillas frases que habríamos pronunciado, aconsejando al candidato tal o cual cosa sobre temas que ni siquiera hemos discutido. Esta falacia sirve para difundir visiones conspirativas de la historia, que buscan una lógica perversa que explique todo lo que ocurre, cuando la verdad es que en los manejos del poder hay mucho más de improvisación y de pasiones personales superficiales que de planes elaborados con frialdad. L. Generalización apresurada. Esta falacia generaliza una idea, tomando en consideración algunos casos particulares que a veces carecen de importancia. Muy bien cuando alguien ataca a un candidato arcaico que responde todo ataque que se le hace. Algunos políticos, cuando llegan a la central de campaña, son presa del pánico al ver los rostros adustos de quienes dicen que todo el mundo está hablando sobre un ataque que le han hecho otros políticos o algún periodista. Los cortesanos preparan respuestas, tienen escrito el borrador de la conferencia de prensa que hay que convocar con urgencia. La campaña se paraliza y se dedica a combatir en contra de quienes ofendieron al líder, su honor y el de su familia. Normalmente esas actitudes conducen al fracaso. La campaña moderna debe tener el foco en comunicarse con la gente y no en adular a los candidatos. Cuando se produce un ataque hay que evitar caer en la generalización apresurada. Ante todo se debe medir cuánta gente se enteró de que se produjo el ataque, cuántos se interesaron en ese tema,
¿Cuántos lo creyeron y cuántos están cambiando su preferencia electoral como efecto del ataque y en qué dirección? Estas mediciones no deben hacerlas los militantes y parientes entusiastas, sino profesionales capaces de producir un análisis frío, que se enmarque dentro de la estrategia de la campaña. Conocidos los resultados de la investigación, el equipo técnico debe hacer sugerencias racionales para que el candidato, que es el único que decide en la campaña, resuelva qué es lo que quiere hacer. Si quiere responder un ataque, a pesar de que esto le va a producir un daño, es dueño de hacerlo, pero debe conocer los costos políticos de sus pasiones. En más de una ocasión hemos aconsejado no responder un ataque porque podía desmoronarse la campaña. El candidato dijo que prefería perder las elecciones antes que dejar la acusación en el aire. Lo hizo y perdió. Entonces todo quedó menos claro que nunca. En política el que pierde es culpable. Esa es una ley muy antigua del juego del poder, incluso anterior a la existencia de la democracia. La generalización exagerada también se produce cuando se aplican encuestas con muestras sesgadas que no representan el universo que se pretende estudiar, o cuando se hacen preguntas que determinan la respuesta del encuestado. Los sondeos en línea y las muestras por llamadas voluntarias son víctimas de este error. En el primer caso, la encuesta solo puede informar acerca de lo que opinan ciertos usuarios de la red, y en el otro, solo la opinión de quienes están dispuestos a llamar. En ambos casos participarán del sondeo personas que están preocupadas por un tema, pero sus actitudes no representarán al conjunto de la población. Además, podrán ser parte de la muestra solo quienes sintonizan determinada radio, canal de televisión o los más politizados. La generalización apresurada sobredimensiona los comentarios que se hacen en los periódicos online y el intercambio de opiniones en Twitter. En ambos escenarios quienes más participan son militantes que tampoco reflejan las opiniones del ciudadano común. Desde el punto de vista del trabajo electoral ya habrán decidido votar por algún candidato y no pertenecerán a la mayoría que puede cambiar de opinión. Hay que tener en cuenta que en la red se producen muchas desviaciones. Participan muchas personas pagadas y aparecen los trolls, gente que publica mensajes provocadores, que no representan a nadie y se ganan la vida escribiendo basura. Es ridículo polemizar con ellos o estudiar sus opiniones. 5. Los dogmas. El conocimiento arcaico se construye a partir de dogmas, unos postulados que no se pueden poner en cuestión, aunque toda la experiencia empírica los contradiga. Los dogmas no admiten críticas ni dudas. La idea de que los soberanos podían gobernar en nombre de Dios duró muchos siglos. Al tiempo de la independencia solo los Estados Unidos de América tenían un gobierno democrático. Eran un modelo para los revolucionarios de la época. Fue difícil superar ese dogma y adoptar la democracia, dado que se tenía la sensación de que al desafiar los designios divinos vendrían grandes desgracias. Mientras vivió Kim Jong-il, cada 16 de febrero los coreanos del norte veían en televisión multitudinarias manifestaciones que copaban las calles de Londres, París, Madrid, Río de Janeiro o Buenos Aires para celebrar el natalicio de su líder. Las tomas llenaban de orgullo a un pueblo que así ratificaba que el cerebro perfecto era un personaje venerado en todo el mundo. Cuando una dictadura controla férreamente todas las comunicaciones, puede imponer un dogma mientras dure su hegemonía. A los Kim les está durando bastante. Los dogmas inundan la política, aunque parezca inverosímil. Algunos presidentes y líderes latinoamericanos se reunieron en 2016 para denunciar la existencia de un nuevo Plan Cóndor con el que los Estados Unidos pretenderían perseguir a los líderes populistas inventándoles escándalos de corrupción. Es llamativo que personas inteligentes no recuerden que terminó la Guerra Fría, que ya no existen guerrillas auspiciadas por la Unión Soviética enfrentadas a ejércitos manejados por los Estados Unidos. Un plan Cóndor es simplemente impensable en este contexto. Los escándalos de corrupción que afectan a los gobiernos populistas de la década más próspera de América Latina son descomunales. No tienen nada que ver con las ideas de los revolucionarios de otra época, sino con el desenfrenado entusiasmo de los actuales por enriquecerse a costa del Estado, pretextando ideales que tampoco defendieron en su momento. Los extravíos del dogmatismo hacen que personas como José Pepe Mujica, de cuya honradez nadie duda, asista a una reunión con algunos participantes tan poco recomendables. La mayoría de los seres humanos vive en sociedades sometidas a dogmas religiosos y políticos.
Todos somos supersticiosos y creemos en mitos que nos protegen de nuestros fantasmas. El problema se produce cuando algunos quieren imponer sus mitos a toda la población para perpetuarse en el poder. La realidad es incierta y es arbitrario negar la posibilidad de que se produzcan cambios en cualquier campo y en cualquier momento. La democracia funciona cuando reemplazamos las verdades eternas con hipótesis que están siempre expuestas al escrutinio y a la posibilidad de ser desbaratadas cuando contradicen la realidad. La democracia supone también promover la alternabilidad para que distintos grupos y personas, con sus diferentes verdades, puedan turnarse en el ejercicio del poder. 6. El maniqueísmo. Otra falacia que impide un análisis objetivo de la política es el maniqueísmo, que constituye su verdad a partir de la oposición entre cosas intachablemente buenas y otras puramente malas. Esta concepción falaz de la realidad carece de coherencia lógica. Si alguien dice que lo ocurrido en un momento de la historia fue obra del diablo, deberíamos entender desde el punto de vista lógico qué podía pretender este caballero con su trabajo y entrevistarlo para averiguar por qué lo hizo. El maniqueísmo es una doctrina predicada por Manes, un profeta persa del siglo II. Quien creía en la lucha eterna entre el bien y el mal, que enfrentaba a una fuerza perversa que creó la materia con otra bondadosa que creó el espíritu. Los humanos estaríamos atrapados en medio de ese conflicto, obligados a optar por una de esas fuerzas. Los mitos son difusos, en ningún texto maniqueo se cuantifica el poder del mal y el del bien, ni se detalla en qué consisten esas fuerzas, ni hay ninguna evidencia empírica que nos permita entender el fenómeno. A veces la política pretende tener una trascendencia cósmica sin fundamento y algunos se enfrentan con sus adversarios con una ferocidad propia de la guerra del fin del mundo. De los mordiscos que se infringían los machos cuando disputaban el poder en la horda, heredamos el deseo irracional de que los líderes se enfrenten de modo violento. La lucha satisface a nuestros instintos, aunque después no votamos necesariamente por los gladiadores. Durante muchos años hubo periodistas que exigían que Macri atacara a Cristina Kirchner argumentando que si no se apuraba en hacerlo nunca sería el líder de la oposición. Era posible comunicar que el líder del PRO enfrentaba al kirchnerismo con otros modelos de comunicación, como lo demostró su triunfo en las elecciones. Desgraciadamente el enojo nubla la mirada de muchos de nuestros líderes. Se ha generalizado la intolerancia. Muchos presidentes no se saludan con sus predecesores y los candidatos desprecian a sus adversarios. Eso no ayuda ni a ganar las elecciones ni a la construcción de un país mejor. Es difícil creer que candidatos que son incapaces de dialogar entre ellos y de saludarse cuando llegan a un debate sean inclusivos y respetuosos de la diversidad. Las contradicciones entre los partidos son indispensables en las sociedades democráticas, pero no deben conducir a peleas a muerte. El respeto y las garantías a la oposición están en la esencia de la democracia. Este ha sido un discurso frecuente en los populismos menos sofisticados intelectualmente, como los socialismos del siglo XXI y la gente que rodea a Trump, defienden que el país se hundiría sin su liderazgo. Esta falacia plantea el enfrentamiento político como un choque entre ellos y nosotros, el imperialismo y el pueblo, la patria y la antipatria, los norteamericanos blancos o los hispanos, los Estados Unidos o el mundo. El maniqueísmo también se expresa en las interpretaciones sesgadas de las encuestas, confunden la buena imagen con intención de voto o la imagen negativa con el que nunca votarían, y mezclan la falta de formación académica con el deseo de manipular los números para demostrar que la realidad es como ellos quisieran que fuera. No es verdad que cualquier número que es malo para los competidores sirve para descalificarlos, ni que cualquier número favorable al propio candidato significa que va a ganar. Cuando Mauricio Macri tomó medidas de ajuste económico, la aceptación a su gobierno cayó de 60% a 55%. Estos eran porcentajes inéditos en la historia del continente. Por primera vez un presidente conservaba después del ajuste un porcentaje de aceptación mayor al que obtuvo en las elecciones. Algunos analistas dijeron que el gobierno sufría una grave crisis de imagen, lo que era falaz. Era cierto que había caído unos puntos, pero también que tenía cifras sorprendentemente positivas. Para llegar a la conclusión de que atravesaba por una crisis hubo también ignorancia acerca de lo que ha ocurrido en otros países en circunstancias similares y poco esfuerzo para leer la literatura que existe sobre este tema.
El maniqueo parte del prejuicio de que el presidente es malo y busca cualquier cifra que ratifique su deseo de que se produzca una hecatombe. La política no es una lucha entre el bien y el mal, no parte ni pretende llegar a verdades inmutables. Admite que hay distintas concepciones del mundo y creencias, ligadas a intereses que filtran la postura de los seres humanos en la lucha por el poder. No hay enfrentamientos trascendentales que afecten todo el universo, sino hipótesis provisionales acerca de acontecimientos humanos, que son siempre verdades coyunturales. En realidad el universo ni se inmutaría si desaparece el planeta. Hay políticos y analistas que interpelan la realidad desde la comodidad de utopías rígidas, critican todo, dicen que la realidad está mal porque no se ajusta a sus creencias. Les fastidia que la gente quiera ser feliz porque tienen un ideal masoquista de la vida. Sus utopías regresivas son enemigas del progreso de las sociedades, son autoritarias y fomentan el paternalismo. La vida es tan variada y la imaginación humana tan rica que suena absurdo que las fantasías de libertad sean tan inflexibles, que los cielos que podrían existir después de la muerte parezcan lugares tan monótonos y aburridos. 7. El método científico y nosotros. A. La curiosidad. La curiosidad es una pulsión propia de muchos animales, en especial de mamíferos superiores, que tienen un comportamiento inquisitivo. Los Homo sapiens aparecimos en África del Sur y tenemos en nuestros genes una curiosidad que nos condujo a explorar nuevos espacios hasta que nos distribuimos por toda la superficie del planeta. La curiosidad también nos permitió controlar a los demás seres, cuando analizamos nuestro entorno y alteramos la genética de los animales y de las plantas para transformarlas en lo que nos fuera más útil. Hemos cambiado a los seres que domesticamos hasta producir perros, caballos, vacas, trigo, maíz, papa, que son como son porque nuestra curiosidad nos llevó a clasificarlos y a orientar su transformación escogiendo los ejemplares que acentuaban las características que nos interesaban. La curiosidad permitió que generemos conocimientos, desarrollemos la investigación, sistematicemos el aprendizaje. Si no fuésemos curiosos nunca habríamos sido más sofisticados que las abejas, unos insectos que viven en una sociedad entrópica casi perfecta. La curiosidad supone explorar, cambiar lo que nos rodea, ser transgresores. Nuestro cerebro nos impulsa a buscar información en otros seres vivos y en los objetos. A diferencia de otras formas de vida que son estáticas, no podemos dejar de trasladarnos de un lado a otro, de interactuar con la naturaleza y de hacernos preguntas acerca de todo lo que conocemos. La mayoría de las culturas trataron de interpretar lo que veían en el cielo. Los movimientos de los astros o la aparición de meteoritos fueron objeto de nuestra curiosidad y al principio les dimos explicaciones de carácter mítico. Carl Sagan recuerda en sus textos que desde que era niño sintió una enorme curiosidad por la naturaleza, y que cuando en su infancia le pidió al bibliotecario un libro sobre las estrellas, este le contó que el sol era una estrella que estaba cerca y que las estrellas eran soles que estaban lejos. Dice que en ese momento tuvo una especie de experiencia religiosa y se convenció de que existía una grandiosidad cuya búsqueda no lo abandonaría por el resto de su existencia. Mantener viva la curiosidad nos permite ser críticos porque la posibilidad de explorar sin prejuicios todo lo existente es un estímulo excitante para la vida. B. El erizo y la zorra. Isaiah Berlin, en su ensayo sobre el erizo y la zorra, dividió a los seres humanos en dos tipos de acuerdo con su mayor o menor capacidad de desarrollar la curiosidad. Por un lado, están los que necesitan ordenar los acontecimientos históricos y los sucesos individuales para darles un sentido, y por otro, aquellos que tienen una visión dispersa y múltiple de la realidad, que no se angustian por integrarla dentro de una explicación coherente, y que perciben el mundo como una diversidad compleja, tumultuosa y contradictoria. A los primeros los identificó con el erizo y a los segundos con el zorro, que es la personificación de la curiosidad. Los erizos necesitan creer en verdades unívocas, inventar una teleología que les permita ordenar lo existente desde un principio hasta un fin de la historia, que los guíe para distinguir de manera transparente lo que está bien de lo que está mal. Quieren tener una respuesta correcta para toda pregunta que puedan imaginar y necesitan creer que las demás respuestas son erróneas para no tener vacilaciones. Los identificados por Berlin como zorros desconfían de las verdades absolutas, sienten que la realidad es compleja, que todo es contradictorio e inaprensible.
no buscan coherencias ni leyes eternas, sino que se sumergen en el río de la vida, disfrutando de la turbulencia de sus aguas y se mueven siempre empujados por la curiosidad. La ciencia es posible gracias a las dudas permanentes de los zorros. Las ciencias sociales tradicionales y las religiones cívicas están plagadas de erizos que profesan creencias estáticas. Cada secta se encierra en su pequeño paradigma y se niega a discutir las hipótesis que contradicen la doctrina del partido. Las imaginaciones del líder. Se imponen determinadas explicaciones políticamente correctas para todos los fenómenos sociales y para las acciones políticas. Los militantes funcionan con una mentalidad que mezcla la lógica del Pato Donald con las prácticas de la Inquisición. Hay buenos y malos, ángeles y demonios, patos buenos y chicos malos. Los unos merecen la gloria y los otros deben ir a la hoguera. El bien debe prevalecer sobre el mal, la virtud sobre el pecado. Hay que guardar la ortodoxia y perseguir al revisionista y al hereje. C. Las hipótesis únicas y la visión holística. Si trabajamos con parámetros científicos, debemos considerar todas las hipótesis posibles, examinar los hechos desde todos los ángulos, sin rechazar a priori ninguna teoría, aunque contradiga nuestras creencias. Solo analizando todas las alternativas podremos conocer cuáles hipótesis son las que explican mejor lo que ocurre y sobre todo cuáles nos ayudan a encontrar pautas de acción eficientes para conseguir nuestras metas. Hay que evitar las improvisaciones que conducen a inventar cualquier cosa cuando alguien aparece con una idea que parece interesante. Esto es frecuente en muchos políticos que no trabajan con estrategia, aunque parezca raro. Son pocos los grupos políticos del continente que dedican tiempo a pensar, discutir y analizar alternativas, que debaten ideas, que leen. Fue graciosa la sorpresa de algunos medios de comunicación argentinos cuando el gabinete de Mauricio Macri se retiró 2 días a reflexionar y estudiar para coordinar su trabajo. Los reporteros se agolparon en la puerta del local en que tenía lugar la reunión, preguntando qué se iba a resolver, qué era lo que pasaba. Para algunos es difícil entender esta práctica tradicional del PRO, que se repite periódicamente desde hace más de 10 años, ya que no comprenden que algunos políticos de primer nivel se reúnan para pensar. Para muchos leer y razonar son prácticas que están en desuso. Es importante no defender una hipótesis solo porque el grupo al que pertenecemos la cree verdadera. Hay que ser conscientes de que toda hipótesis es solo un momento en el desarrollo del conocimiento y que inevitablemente será superada por otra. Cuando nos gusta mucho una idea, debemos ser más suspicaces, preguntarnos por qué nos parece tan interesante, compararla con otras, considerar y examinar en serio las razones que puede haber para rechazarla. Si somos conscientes, la actitud ante nuestras propias tesis debe ser muy crítica. Esta forma de trabajar es más eficiente para analizar la política que la fe en verdades mágicas que pueden tener los líderes. Es bueno estudiar cada tesis desde varias perspectivas. Es sano que en la mesa estratégica de una campaña o de un gobierno estén personas con distinta formación académica, con variadas experiencias de vida. La heterogeneidad de los puntos de vista enriquece el razonamiento. Si en la mesa hay solo hombres, abogados, de la misma clase social, creyentes de una misma religión, políticos que militaron juntos toda la vida, de la misma edad, que han viajado poco, que comparten su visión del mundo, la campaña está en problemas porque así es fácil que se quede atrapada en una sola visión de las cosas y filtre la realidad a través de ese lente. También es importante que los dirigentes de un partido estudien y se pongan al día en diferentes disciplinas, en particular que lean a divulgadores científicos. El conocimiento avanza a una velocidad vertiginosa y es bueno actualizarse todo el tiempo. No fue ese el comportamiento de los dirigentes antiguos que a veces tienen vergüenza de aprender, pero debe ser una de las actitudes que cultiven quienes quieran hacer una nueva política. D. El pensamiento intruso. Uno de los textos indispensables de Jorge Wagensberg es El pensador intruso, 14, en el que explica que todos los profesionales y académicos vivimos encerrados en paradigmas que por un lado permiten que produzcamos conocimientos, pero al mismo tiempo ponen límites a nuestras posibilidades de comprender la realidad. Quien se encierra en los horizontes de una especialidad y no explora otras áreas del conocimiento tiene limitaciones, incluso para trabajar de manera innovadora en su propia disciplina. Más allá de las especializaciones existe un espíritu de la frontera,
un gusto por el riesgo intelectual que favorece la creación de nuevos conocimientos. El pensador intruso no se establece en un solo campo del saber, parece que navega a la deriva, se mueve más por buscar la aventura del gozo intelectual que por encontrar la tranquilidad de arribar a verdades permanentes. El talante y el talento interdisciplinario permiten que los pensadores intrusos naveguen entre distintos paradigmas, utilizándolos alternativamente. Su falta de previsibilidad hace que los académicos especializados los ataquen diciendo que son superficiales, ingenuos, inconstantes, faltos de rigor, pero solo el pensador intruso es capaz de comparar hipótesis que forman parte de distintos paradigmas. Los habitantes de la frontera opinan junto a Oscar Wilde, que la mejor manera de vencer una tentación es sucumbir a ella con entusiasmo y sin escrúpulos. En la bifurcación de los caminos del pensamiento eligen siempre una oportunidad de felicidad más que una promesa de verdad. Nadie puede estar seguro de que lo que está pensando sea verdad, pero nadie puede dudar de que experimentó placer intelectual cuando intentó leer y logró producir conocimientos desconcertantes. La interdisciplinariedad es un modo de reflexión constituido por ideas que, a diferencia de los seres humanos, no necesitan licencia para sobrevolar fronteras. Cuando el pensamiento se atasca, mirar por encima de la frontera es un recurso para salir del encierro. Cuando el pensamiento no se atasca, mirar por encima de la frontera es el talante interdisciplinario que promueve Wagensberg. Uno de sus aforismos dice, cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. 8. Los temas de la ciencia. A. Las matemáticas y la estadística. En la sociedad contemporánea, los métodos de trabajo de la ciencia pusieron en cuestión las verdades absolutas. Incluso en el campo de la religión, los dogmas monolíticos perdieron espacio frente al misticismo de la nueva era, la renovada fuerza de grupos cristianos y la difusión del agnosticismo. La ciencia moderna está compuesta por un núcleo común de técnicas entre las que se destaca el uso de la lógica, la necesidad de recopilar observaciones empíricas y su sistematización mediante el uso de las matemáticas. La ciencia no se dedica a la exégesis de textos y tradiciones, sino que realiza observaciones y experimentos, los compara, los cuantifica y los sistematiza. Pero las meras constataciones empíricas no son suficientes. Para comprender la realidad necesitamos integrar las observaciones y los resultados de los experimentos en teorías generales. El conocimiento tradicional formula sus teorías a través de relatos, mientras que la ciencia lo hace a través de las matemáticas. Los dioses y los profetas nunca usaron porcentajes en sus textos. Quienes mantienen una concepción mítica de la vida recelan de los números. La leyenda de que el demonio se identifica con el 666 tiene que ver con supersticiones comunes entre quienes se resisten a la ciencia. Nació porque 666 en números romanos se escribe DXB, un acrónimo que significaba Domitianus Caesar legatus ti violenter interfecit. Domiciano César mató vilmente a los enviados de Cristo. Este acrónimo servía como santo y seña para reconocerse entre quienes querían combatir a Nerón. Domitio, el gran enemigo de los cristianos. Fue tan grande la difusión de esta leyenda que se estudia en psicología la fobia al 666, denominada la triexafobia. En los últimos 200 años se desarrolló la estadística, una rama de las matemáticas que ayuda a sistematizar datos acerca de la realidad. En 1744 dos pastores presbiterianos escoceses quisieron establecer un fondo para socorrer a los familiares de sus colegas que fallecían. Contactaron con un profesor de matemáticas de la Universidad de Edimburgo y le pidieron que calculara la probabilidad de muerte anual de los pastores y los costos de crear un fondo que permitiera enfrentar esa contingencia. Es difícil predecir con certeza un acontecimiento aislado, pero se puede calcular con alto grado de certeza el promedio con el que pueden acontecer muchos eventos de una misma naturaleza. No se puede saber cuándo morirá un individuo, pero sí se puede calcular la mortalidad promedio de un lugar o de un grupo humano determinado. Cuando los pastores solicitaron este trabajo, estaban desarrollando aplicaciones de la ley de los grandes números y utilizando sus normas. Fundaron Viudas Escocesas, una de las compañías de pensiones y seguros más grandes del mundo, que actualmente maneja más de $100.000 millones. Los cálculos de probabilidades se optimizaron cada vez más y se convirtieron en cimientos de la ciencia actuarial.
Los modelos probabilísticos se hicieron indispensables para el progreso de la economía, la sociología, la psicología y todas las ciencias. Son también la base teórica de las encuestas, tan cuestionadas por los políticos menos ilustrados. Hasta la modernidad, la teología, la lógica, la gramática y la retórica constituyeron el núcleo de los conocimientos prestigiosos, mientras que las matemáticas y la geometría se consideraron disciplinas auxiliares. Allí está el origen del desprecio hacia las ciencias exactas que encarceló a la lógica y la política en los departamentos de filosofía y teología. En la primera mitad del siglo XX la estadística fue una de las disciplinas subversivas que difundieron los socialistas, pero ahora es parte del currículo de prácticamente todas las profesiones. La mayoría de la gente tiene dificultades para comprender la ciencia moderna porque su lenguaje es matemático y sus hallazgos suelen ser contrafácticos y contradecir la visión inocente de la realidad. La aplicación del método científico en la política, una actividad plagada de personas que creen que lo saben todo con sus intuiciones, lleva a polémicas apasionadas porque con frecuencia sus descubrimientos contrarían la falacia de autoridad, tan instalada en el mundo del poder. B. La contrastación con la realidad. La ciencia no pretende quedarse en la teoría, sino que contrasta sus hipótesis con la realidad para verificar su validez, algo que realiza en forma permanente. En el corazón del conocimiento científico está esa dialéctica entre teoría y realidad, en la que las teorías se crean y recrean, chocando con la experiencia empírica, hasta que en algún momento quedan superadas definitivamente. Así como no cabe usar teorías de astrónomos geocéntricos para comprender a los cuásares, tampoco cabe tratar de entender los problemas de la sociedad contemporánea buceando en los textos de Gramsci, Lenin o John Maynard Keynes. Conocer las antiguas teorías puede ayudar a reflexionar, pero para actuar en la realidad necesitamos conocerla con una metodología adecuada que use las técnicas más avanzadas. Siempre que sea posible hay que buscar una confirmación independiente de los hechos que sirven para contrastar las teorías. Toda observación puede fallar. Es necesario repetirla y perfeccionar la metodología que se emplea para realizarla. Cuando las investigaciones proporcionan una información que parece dudosa, se deben efectuar nuevos estudios que permitan confirmar o descartar las hipótesis. Si la sistematización de las observaciones empíricas refuta cualquier teoría y se ha ratificado la corrección de las observaciones, es preciso revisar la teoría, sea cual sea su origen. Solo así se puede aplicar el método científico. Para comprender a la opinión pública y más aún hacerlo actualmente, es indispensable implementar estudios periódicos y sistemáticos. Se necesitan investigadores con experiencia, que sepan qué y cómo preguntar, y sobre todo que puedan interpretar los resultados. Además, la psicología experimental nos permite analizar el intrincado laberinto de la mente humana y demuestra que la relación del conocimiento con la realidad empírica no es mecánica. Una pregunta que forma parte de una encuesta proporciona información parcial y es fundamental que los expertos verifiquen las hipótesis combinando preguntas, elaborando índices y modelos de análisis multivariado, y usando su experiencia. C. Las leyes generales. Las observaciones no sirven demasiado si no se integran en teorías generales, que solo se pueden formular cuando se hacen estudios comparados. El conocimiento tradicional enunciaba sus teorías a través de relatos, mientras la ciencia trata de hacerlo a través de las matemáticas, la única herramienta que permite cuantificar los fenómenos para su comparación. En ningún texto antiguo se utilizan porcentajes para comparar los acontecimientos. Las leyes de la naturaleza en las que creían las cosmogonías míticas eran dogmas metafísicos que solo tenían vigencia entre las personas que compartían una fe. La ciencia trabaja con teorías que pretenden ser válidas en cualquier sitio. No es posible que el mundo sea redondo si se parte del puerto de Palos y Cúbicos y se sale de Nueva York. Por eso los consultores políticos que pretendemos aplicar el método científico a nuestro trabajo, acumulamos experiencias en distintos países, asistimos a seminarios e intercambiamos ideas con personas que participan de la política de diversas maneras y desde diferentes perspectivas. Si solo conversamos con personas de izquierda o de derecha, los mitos de esas religiones van a impedir que seamos objetivos en nuestros estudios.
Nadie tiene la verdad y por eso es bueno contactar con todas las verdades posibles para tratar de llegar a un conocimiento objetivo y equilibrado. D. El escepticismo y la aceptación de lo nuevo. Tomamos algunas ideas de los textos de Sagan y las recreamos en una versión libre cuando dice que para que avance el conocimiento se necesita un equilibrio entre dos necesidades conflictivas, el mayor escrutinio escéptico de todas las hipótesis que se nos presenten y una actitud abierta para aceptar nuevas ideas. Sostiene. Si solo eres escéptico, nunca aprendes nada nuevo, te conviertes en un viejo cascarrabias convencido de que la estupidez gobierna el mundo. Existen, por supuesto, muchos datos que te apoyan, pero de vez en cuando contactas con una nueva idea que resulta ser válida y maravillosa. Si tienes demasiado arraigado el hábito de ser escéptico en todo, vas a pasarla por alto o tomarla a mal, y eso te sacará de la vía del entendimiento y del progreso. Por otra parte, si eres demasiado crédulo y no tienes una pizca de sentido del escepticismo, no podrás distinguir las ideas útiles de las inútiles. Algunas ideas son mejores que otras. Para distinguirlas hay que saber mezclar el escepticismo con la ilusión de aprender. A menudo ocurre que al cabo de una discusión un científico dice, ¿sabes, el tuyo es un gran argumento? Yo estaba equivocado. Cuando ocurre eso, cambia su punto de vista y no vuelve a defender sus viejas tesis. Esto pasa muchas veces a través de procesos que a veces son lentos porque los científicos también tienen su ego, pero lo reconfortante es que ocurre a diario. No recuerdo haber visto que haya pasado algo semejante en el debate político o religioso. Es muy raro que un senador al terminar un debate diga, el argumento que ustedes han expuesto es muy bueno, voy a cambiar mi afiliación política. 15. Lo que impulsa a la ciencia es una emoción poderosa, la sed por la maravilla. En una clase de preescolar todos los niños sienten esa emoción. En una clase de bachillerato tiende a desaparecer. Algo pasa entre el jardín de infantes y el bachillerato. La educación, los medios y la familia apagan el escepticismo y frustran el emocionante sentido de buscar lo maravilloso. Terminamos sintiendo miedo de formular las aventuradas preguntas de los niños, y en vez de cultivar una actitud crítica, nos domesticamos hasta el punto de que en muchas ocasiones caemos en manos de la pseudociencia. Si se explicara a la gente común de una manera accesible y excitante cómo se construye la ciencia, no habría tanto espacio para mitos disfrazados de racionalidad. Habría que lograr que la comunidad científica hiciera un esfuerzo por difundir sus conocimientos y su método, y para que tuviera más espacio en los medios de comunicación con el fin de que la gente estuviera mejor informada, y sobre todo para que se acostumbrara a pensar de manera que las supersticiones no entorpecieran su horizonte. Muchos periódicos publican todos los días horóscopos, temas de astrología y elucubraciones sobre alienígenas, mientras que son pocos los que cuentan con una columna de astronomía. El sistema educativo tiene una dosis importante de responsabilidad en no fomentar el ánimo científico. Debería dedicar menos tiempo a difundir leyendas y hacer más esfuerzos para desarrollar una mentalidad crítica. Esto que siempre fue importante es ahora indispensable porque vivimos una revolución tecnológica sin precedentes. Las supersticiones se desmoronan todos los días ante el avance de los descubrimientos y la tecnología transforma absolutamente la realidad en la que vivirán los niños cuando lleguen a la edad adulta. 9. El método científico y la política. Si los políticos y los estudiosos de la política pudiesen incorporar a su trabajo el método científico, serían menos delirantes, podrían conseguir mejores resultados y tendrían menos conflictos con el sentido común de los electores contemporáneos, que ya no son obedientes. Esos ciudadanos son los que rechazan las viejas formas de la política y exigen un cambio, apoyando en ocasiones a líderes que pueden afrontar el desafío y en otras abriendo la puerta a aventureros que atraen su atención porque se enfrentan al sistema, pero carecen de formación intelectual y de la experiencia de los políticos tradicionales. En todos los ámbitos del conocimiento, incluida la ciencia, existen actitudes individualistas. Siempre hay algunos que se creen más preparados e inteligentes que otros. En el medio científico se promueve el intercambio de ideas, la duda, el liderazgo horizontal. Los hombres de ciencia trabajan con verdades provisionales y por eso saben escuchar antes de hablar. En la comunidad científica no tendría ningún respeto a alguien que dijera, esta galaxia no existe porque yo soy el decano y creo que es así.
En cambio, en el mundo del poder es posible escuchar la frase "esto es así porque lo dice el líder máximo", que soy yo porque lo dice el presidente. Las campañas modernas se diferencian de las tradicionales en que se diseñan partiendo del principio de que hay que investigar de manera permanente una realidad dinámica. Usan encuestas, estudios cualitativos, análisis de resultados electorales y de datos sociales, económicos, culturales, y otra serie de estudios que les permiten trabajar con la información más objetiva posible. Hay dos formas de entender la política: la precopernicana, que se sitúa en la realidad desde la fe y la defensa de relatos, y aquella que obedece a la metodología del trabajo científico, formula hipótesis que se contrastan con la realidad y produce conocimientos que se cuantifican y sistematizan. El conocimiento que se obtiene con este método se cuestiona a sí mismo y pone en duda los mitos de líderes propios y extraños, que se creen iluminados por alguna verdad eterna, una ideología o cualquier otra teoría. Los que trabajan en la política usando herramientas modernas viven el vértigo del descubrimiento. Hace siglos algunos habrían terminado en la hoguera. Hoy solo sufren linchamientos mediáticos porque por lo general sus descubrimientos rompen con mitos y tradiciones. Algunos analistas apelan al mito anacrónico de la investidura para argumentar que el presidente no debe reconocer sus equivocaciones y menos aún decir que va a corregirlas. Dicen que la gente quiere a un presidente infalible que conduzca a ciudadanos que mantienen la mentalidad de esclavos que solo quieren obedecer. Reiterados estudios realizados durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina dejaron en claro que a la mayoría de los ciudadanos les agradaba un presidente capaz de rectificar. Cuando oyen un discurso, los nuevos electores consultan en Google y reconocen de inmediato las equivocaciones de los dioses. No hay ningún otro gobierno que se haya visto obligado a tomar medidas de ajuste económico y haya mantenido su popularidad. El tipo de liderazgo de Macri y la forma de su comunicación horizontal hicieron que la mayoría de los argentinos se mostraran comprensivos con las medidas tomadas. Las mismas medidas encaradas con una actitud autoritaria habrían provocado graves desórdenes sociales. La gente hoy entiende las explicaciones cuando se comunican con el nuevo lenguaje que está más allá de la exposición técnica y racional. La gente no cree en viejos mitos, sabe que el presidente es un ser humano y que cuando finge ser infalible miente. Muchos tienen dificultades para comprender la nueva política porque viven en microcosmos intoxicados de tradiciones y doctrinas autoritarias. Cuando realizamos una encuesta, se entusiasman con los resultados y responden a sus expectativas, y cuando no es así cuestionan el estudio. Un empresario detestaba al presidente de su país, quien era bastante popular según las encuestas. Fastidiado porque las cifras no coincidían con sus sentimientos, pidió que formuláramos las preguntas de manera que las reflejaran. Le explicamos que nuestro papel consiste en averiguar cómo es la realidad, no en sesgar las preguntas para alentar percepciones falsas. Si alguien no está de acuerdo con lo que pasa y quiere cambiarlo, solo logrará hacerlo si consigue información objetiva para actuar racionalmente. Si en una radiografía aparece un tumor en el pulmón de una persona, no es aconsejable pedirle al médico que tome otra placa desde algún ángulo que oculte la realidad. Lo que hay que hacer es estudiar el problema para que le prescriban un tratamiento que le permita curarse. 10. El razonamiento científico y la democracia. Retomando a Jorge Wagensberg, cuando se le pregunta acerca del aporte que puede hacer la ciencia a la democracia, explica: adoptar el método científico que se define por 3 principios. Primero, la objetividad. El conocimiento es más universal cuando busca una objetividad que supere las supersticiones. Si pretende ratificar creencias, las conclusiones no serán generales y solamente ratificarán mitos. El segundo es el de la inteligibilidad y se deriva de la ley de la navaja de Occam. De todas las maneras que existen para explicar algo hay que buscar la más comprensible. En tercer lugar está la dialéctica con la realidad. No hay verdades absolutas, sino que existen personas que pueden formular hipótesis que deben colisionar continuamente, sin descanso, sin excusa, con lo que ocurre. Si queremos hacer una política realista, la investigación, la estrategia, los contenidos, deberían basarse en estos 3 principios. La base de una política sana debería contemplar mecanismos para que sea posible conocer las verdaderas consecuencias de las decisiones que se toman desde el poder.
Wagensberg critica a los marketineros que creen que las elecciones se ganan haciendo solo publicidad y negándose a investigar la realidad. Resume su tesis diciendo: la ciencia tiene pistas sobre cómo ayudar para que madure la democracia, prestigiar la conversación, aprender a escuchar antes de hablar. Asimismo, afirma que hay que tener cuidado con dos tipos de paradoja. La paradoja de contradicción, que consiste en que pienso A, aunque en la realidad veo que se da no A. O sea que aquello que pienso no coincide con la realidad. Cuando en el trabajo científico se constata la existencia de esta paradoja, la consecuencia es clara: lo que pienso está equivocado. En la política la fe prevalece sobre la constatación. Hay quienes creen todavía que la revolución soviética triunfará y siguen tirando piedras a la embajada norteamericana cuando encuentran a su pareja con otro amor porque suponen que esa es una nueva agresión del imperialismo. La segunda es la paradoja de la incompletitud. Me encuentro con que existe en la realidad, aunque en mis hipótesis no tenía previsto ni que existiera ni que se diera Noah. La paradoja tiene que ver con la aparición de algo que estaba fuera de lo previsible. Si un ornitólogo trata de comprender el comportamiento de los cisnes, puede entrar en crisis si aparece un cisne negro, tal como lo analizan Nassim Nicholas Taleb en su brillante libro .16. Con frecuencia los problemas que interesan al círculo rojo, a los políticos, e incluso a los investigadores con más experiencia, no son los que interesan a la gente. No se trata de que valoren o nieguen determinado tema, sino que ese asunto simplemente no existe para ellos. En todos los países hay encuestadores que preguntan si los electores prefieren un gobierno de izquierda o de derecha, sin percatarse de que ese tema ya interesa a muy pocos. No habrían hecho una pregunta tan vacía si hubieran averiguado antes cuál era el interés de la gente sobre el tema. Desde la metodología de la investigación política, la paradoja de la incompletitud se enfrenta con la investigación cualitativa. La encuesta mide la cantidad de personas que optan por una u otra alternativa de las que proponen los investigadores o los analistas. Los grupos focales o las entrevistas en profundidad no usan cuestionarios, no tratan de constatar si A o no A, sino que funcionan con una metodología abierta que procura encontrar los cisnes negros que están en la mente de los electores, más allá de que los investigadores puedan creer que el tema es irrelevante.